Voy a presentar al doctor Víctor Manuel Meneses Valderrama. Él es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene especialidad en ginecología y obstetricia en este hospital, en Loma 23, en la generación 22. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y certificado por el Fetal Medicine Foundation en longitud cervical y flujometría Doppler. Actualmente forma parte del servicio de tococirugía en Loma 23. Tengo gusto de presentarlo y el doctor fue maestro mío en nuestras guardias aquí de residencia. Tengo excelentes anécdotas con los doctores y agradezco su participación y su aceptación para estar con nosotros. Va a hablarnos sobre eficacia en las estrategias para la prevención de muerte materna. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación y agradezco a nuestra directora, la doctora Norma Cisneros, quien actualmente es la directora del hospital. La generación 22 son los que estuvimos aquí entre el 93 y el 96, y para los que están en línea, vemos con agrado cómo nuestras generaciones jóvenes han tomado el liderazgo de este hospital y creo que lo están haciendo de una manera excelente y brillante. Y vamos a hablar un poco acerca de la eficacia de las estrategias para la prevención de la muerte materna. Platicaré un poquito acerca de la historia que nosotros tenemos en esta… Acá está. Y hablaremos un poquito de los objetivos que tiene el programa de mortalidad de muerte materna, un poco de la historia, de las estrategias mundiales y qué está ocurriendo en nuestro hospital. Sabemos nosotros que la Organización Mundial de la Salud actualmente mueren 830 mujeres en todo el mundo cada día. En el 2015 se estimaron que murieron alrededor de 303,000 mujeres muertas durante el embarazo, parto y puerperio, y que la mayoría ocurre en países de recursos bajos y la mayoría ocurre de las muertes se pudieron ver evitado en este momento. Sabemos que ahorita hay una situación actual de nuestras áreas rurales donde se están contratando a los médicos especialistas y hay controversias porque ¿cómo va a llegar un médico especialista a un lugar donde nada más hay un estetoscopio y un baumanómetro y realmente tenemos pocos recursos para ir allá y existe esa controversia? Pero espero que las autoridades preparen esos hospitales rurales o en ciudades más pequeñas para que puedan contar con esos recursos que se necesitan. En este mapa podemos ver las diferentes razones, la razón o el ratio de mortalidad materna y nosotros estamos alrededor entre los 20 y 99, cuando nosotros sabemos que los países del primer mundo están alrededor entre 1 y 19. Sabemos nosotros que la mortalidad materna en México se trata de reducir a 70 por cada 100,000 nacidos vivos en México y lograr que ningún país tenga más del doble del nivel mundial. Los países en desarrollo, en promedio, tienen alrededor de 239 casos por cada 100,000 nacidos vivos y los países en desarrollo 12 por cada 100,000 nacidos vivos. Y esto es una diferencia abismal. ¿Qué es lo que están utilizando ellos? Bueno, pues nosotros sabemos que el alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo, como México, reflejan las inequidades y el acceso a los servicios de salud. Por eso creo que es importante aprovechar este momento que vive nuestro país para que se puedan equipar las diferentes unidades de manera adecuada y que nuestros grupos de especialistas puedan contar con lo necesario para poder evitar esto en las áreas rurales. También hay una diferencia con respecto a los recursos entre los ricos y los pobres y que el 99% de las muertes maternas ocurren en países en desarrollo. El 50% de las muertes maternas ocurre en un entorno frágil y de contexto de una crisis humanitaria que existen. Por eso en la primera gráfica que ponía veíamos que en los países en África tienen una alta mortalidad. La diferencia en la mortalidad existe entre países. Dentro de nuestro país sabemos nosotros que existen mujeres de ingresos altos y de ingresos bajos y que también es diferente la mortalidad materna en población rural o urbana. ¿Cuánto tarda una mujer que vive en Monterrey o en la zona metropolitana para llegar a un hospital de tercer nivel? La verdad es que es inmediato prácticamente la manera en que llegan.
¿Cuánto tardaría una mujer de Doctor Arroyo para llegar aquí con nosotros a nuestra unidad? Sabemos nosotros que también el embarazo en la adolescencia existen los factores de riesgo para nuestras mujeres adolescentes de menos de 15 años, quienes tienen mayor riesgo de tener una muerte materna, y que la adolescencia en países en desarrollo es una en 4.900 mujeres embarazadas, y en países del desarrollo la mortalidad es de 1 en cada 180 mujeres embarazadas. ¿Cuáles son las causas? Y ahorita vamos a ver algunas de las estadísticas para la semana 19 de nuestra detecciones de muerte materna. Sabemos que el 75% de las muertes maternas ocurren, ya lo vimos ahorita, por hemorragias graves, y por eso el objetivo de este simposio es llevar a las unidades o a las diferentes ciudades o estados este tipo de cursos. La verdad es que todo el hospital de Gine actualmente puede salir fuera, nos invitan a otros estados para poder llevar este curso, capacitar a los médicos en los diferentes hospitales, y estamos a sus órdenes. Comuníquense con el doctor Luis Álvarez, quien lleva el liderazgo de este proyecto, pero la mayoría de la gente que vieron aquí acompaña al doctor para poder entrenar a todos los médicos en las diferentes ciudades. Bueno, tenemos las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión gestacional y las complicaciones que ocurren en el momento del parto. Los abortos peligrosos, que eso cada vez ocurre más. Con la legislación, el cambio de la legislación que tenemos, cada vez vienen más mujeres a nuestros consultorios solicitando un desembarazo electivo. Y bueno, pues todo lo que hemos ganado nosotros en mortalidad materna en los últimos 20 años, el COVID vino a regresarnos a las estadísticas de mortalidad que nosotros tenemos. En el 2015 la Organización Mundial de la Salud trató de estandarizar cómo se capta la información, cuál es la manera en que nosotros reportamos dentro de nuestras unidades, y por eso ustedes ven como en 1990 teníamos una razón de mortalidad materna de 88, y como en la actualidad nosotros ya estamos alrededor del 32%. Hay muchos programas que se han utilizado, y en estos programas que se han utilizado cambia cada sexenio, y yo creo que, ¿se acuerdan que teníamos a principios del 2000 el programa de arranque parejo en la vida? Y ese programa de arranque parejo en la vida nos comparaba, San Nicolás de los Garza tenía la esperanza de vida más alta del país, todos los bebés que eran atendidos en la clínica 6, comparados con un municipio y bueno, un bebé que nacía en este hospital tenía una esperanza de vida de alrededor de 77 años, comparado con un bebé que nacía en una comunidad rural en Chiapas, donde tenía una esperanza de vida media de alrededor de 52 años. Es abismal la atención que nosotros tenemos en el norte del país, centro y el sur. Aquí nosotros podemos ver cómo las muertes indirectas forman una parte importante de nuestras muertes, y yo creo que al final vamos a hablar un poco acerca de esto. Las muertes obstétricas directas, cómo han ido a la baja año tras año, y esta información es de información relevante para la semana epidemiológica número 19, que es entre el 15 de mayo y el 24 de mayo de este año, y sabemos que la razón de mortalidad materna en todo nuestro país actualmente es de 31.4 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos estimado, lo que representa una disminución del 32% con respecto al año anterior, y esto fue porque por COVID nosotros aumentamos nuestra razón de muerte materna alrededor de 42. Las principales causas de defunción son enfermedad hipertensiva en este año, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, hemorragia obstétrica y COVID o por virus no identificados en el 9.9% de los casos. Las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México con 30, Chihuahua 18, Veracruz 16, Guerrero 15 y Chiapas 19. En conjunto suman el 37% de las defunciones. Aquí en Nuevo León nosotros tenemos 9 muertes maternas en este año.
En esta semana epidemiológica vemos la razón de momios que nosotros estamos viendo para la razón de momios que nosotros tenemos para el 2012, que era de 44.3, contra lo que esperamos nosotros tener en el 2022, que es de 31.4. Por grupo de edad, sabemos nosotros que hay mayores embarazos entre los 20 y los 34, por eso la mortalidad estaba en mucho mayor cantidad en estas edades, y que para la primera semana de mayo del 2021 se habían registrado 352 defunciones, comparada con las 236 que tenemos para este año. Y esta es la tabla donde nosotros estamos viendo que actualmente tenemos 243 muertes, lo que suma desde enero hasta la fecha. Ahí está Nuevo León, que figura con 9 casos. En nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando de todos los hospitales que tenemos en Nuevo León, ha habido 4 muertes maternas, y creo que nosotros tenemos que trabajar. Esta gráfica la puso Rey David, en donde vemos la cantidad de casos que hay por enfermedad hipertensiva, por hemorragia obstétrica, por COVID, por aborto, que sigue existiendo la mortalidad, complicaciones del embarazo, parto y puerperio, trauma obstétrico, trastornos placentarios, embolia obstétrica, sepsis, causas indirectas no infecciosas, que si ustedes se dan cuenta es la más elevada en este momento, de 21.4, y creo que nosotros tenemos que hacer algo. No sé si en este congreso estén conectados médicos familiares, pero sí hubiera sido interesante que nuestros médicos familiares sepan por dónde nos están llegando las muertes maternas, o especialidades de otras especialidades como medicina interna, para aquellas mujeres que tienen enfermedades crónico-degenerativas lo puedan hacer. Cuando yo estudié medicina, recuerdo que se mencionaban algunas causas donde la mujer no se podía embarazar, mujeres trasplantadas de riñón no se podían embarazar, y hoy se puede, no es un obstáculo para nosotros. Mujeres que tenían tetralogía de Fallot no se podían embarazar, y así teníamos una serie de patologías o enfermedades en donde no se le recomendaba, una mujer con cardiopatía no se le recomendaba embarazarse. Sin embargo, hoy estas mujeres que tienen enfermedades desde la infancia acuden con nosotros para solicitar poderse embarazar. En esta gráfica nosotros podemos ver la razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos, estimados desde el 2007 hasta el 2021. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo hemos mejorado? 48 para el 2007 y 33.9 para este 2021. Sin embargo, creo que para este 2022 podemos nosotros mejorar nuestras condiciones. ¿Cuáles algunas de las conceptos que creo que son importantes? El acceso a nuestra atención prenatal para reducir la muerte materna, la atención especializada durante el parto. Hay que recordar que si el parto es atendido por un médico, por un ginecólogo, por un médico general, por una enfermera capacitada, inclusive por una partera o una comadrona, se están capacitando para poder referir de manera adecuada a la paciente y evitar una desgracia para nuestras pacientes. Entonces, la atención especializada durante el parto cada vez se da y tiene más apoyo. La atención y apoyo en el puerperio, o sea, no es solamente que nazca el bebé. La salud materna y neonatal sabemos nosotros que están estrechamente relacionadas. De tal manera que alrededor de 2.7 millones de recién nacidos murieron en el 2015 por diferentes complicaciones o patologías propias de los recién nacidos, y 2.6 millones de los recién nacidos nacieron muertos, y esto sigue siendo un problema. A pesar de nuestras técnicas, nosotros podemos de screening o de detección, haciendo nuestros ecos genéticos, estamos valorando a nuestros pacientes de riesgo, quién tiene riesgo de preeclampsia, quién tiene riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, quién tiene riesgo de parto prematuro, y creo que hoy el hospital está dotado con una serie de equipos para que nosotros podamos realizar nuestras flujometrías y detectar esas pacientes que tienen riesgo. Las infecciones, la preeclampsia, evitar los embarazos no deseados,
a edades tempranas, y creo que la anticoncepción sigue siendo la clave del éxito en este tipo de programas. Si nosotros ofrecemos la anticoncepción desde que nuestras pacientes en edad reproductiva inician su vida sexual, pues sabemos que nuestras mujeres no están en riesgo si no están embarazadas. Espaciar el embarazo creo que también es importante, y esto significa que millones de partos no son asistidos en las áreas rurales o en países que están en desarrollo. También es importante apoyar a nuestras enfermeras diplomadas, y sabemos que en el 2015 solamente el 40% de las embarazadas de países de ingresos bajos realizaron consultas prenatales recomendadas. La Organización Mundial de la Salud valora el número de consultas y cómo poder considerar un control prenatal adecuado. Un control prenatal adecuado podrían ser alrededor de 4 consultas. Pero curiosamente muchas de nuestras mujeres que terminaron en muerte materna habían tenido esas 4 consultas y como quiera el desenlace fue fatal. De tal manera que nosotros tendríamos que valorar nuestros criterios de calidad en los servicios de salud, en control prenatal, para saber qué es lo que está ocurriendo. En esta figura son las propuestas de las estrategias que debemos de hacer con las adolescentes y las mujeres en edad reproductiva, qué hacer en el embarazo, qué hacer en el momento del trabajo de parto, el posparto en la mujer y el recién nacido, y qué es lo que debemos de hacer con el niño y la niña con respecto al control de niño sano. Todas estas estrategias son las que debemos de utilizar. Y si nos vamos hasta arriba en lo que es adolescencia y mujeres en edad reproductiva, vemos que la atención en la comunidad es muy importante, y el primer renglón dice servicio anticonceptivo. Después viene atención previa a la concepción, nutrición, vacunas, prevención del uso de tabaco, drogas, alcohol, la violencia de género y las prácticas dañinas. También nosotros debemos de tener prácticas de conductas saludables. Nosotros sabemos que hoy en México el sobrepeso y la obesidad han aumentado significativamente, hasta un 72% de nuestras mujeres en edad reproductiva. Y yo creo que tenemos que adoptar nuestros protocolos de dieta y ejercicio para nuestras pacientes, así como la suplementación de las multivitaminas que requieren nuestras pacientes para poder tener una mejor función celular y evitar nosotros que nuestras pacientes se puedan complicar. Y obviamente que en el embarazo la consejería y la preparación para el parto, la suplementación de nutrientes es muy importante. Creo que debemos ir más allá que solamente el hierro y el ácido fólico. La educación sobre el espaciamiento de los hijos y bueno, la anticoncepción dentro de la atención prenatal. Por eso nosotros dentro de los programas y desde que somos residentes, uno de los aspectos importantes era cuántas pacientes se fueron protegidas después de nuestra guardia, después del parto, después de la cesárea o después del degrado que nosotros hicimos, después del aborto. Y obviamente en el posparto, los cuidados del recién nacido, la atención posparto, la planificación familiar cuando no hubo oportunidad de hacerlo en el momento en que la paciente salió del hospital. Y yo creo que con esto nosotros cumpliríamos con las expectativas que tenemos para esta charla. Simplemente para terminar, veríamos las causas obstétricas indirectas, cómo van cambiando de año con año. Sabemos nosotros que hay causas respiratorias, causas cardiopulmonares, tumores, HIV positivo, pacientes con hepatitis, tuberculosis, enfermedades hematológicas o digestivas, y que esto nos puede llegar a complicar el embarazo. Platicando con el doctor Ulises Castillo, que es nuestro jefe de salud reproductiva, le decía, bueno, vamos a tener esta oportunidad y quisiera nada más que me compartieras 4 conceptos básicos en lo que está trabajando la delegación de Nuevo León para poder nosotros mejorar las condiciones. La primera es promover la visita preconcepcional. Sabemos nosotros que cuando las mujeres van a consultar, nos da oportunidad de tomar estudios de laboratorio, valorar factores de riesgo, modificarlos antes del embarazo.
Muchas mujeres se dan cuenta del embarazo cuando ya están pasando a veces el primer trimestre del embarazo y obviamente que poco podemos influir. La segunda es la anticoncepción. Tenemos que no bajar la guardia y continuar hablando de anticoncepción y ofrecer la anticoncepción a todas nuestras pacientes. Trabajar sobre la mortalidad materna indirecta, y creo que nuestro hospital y nuestros cursos deben de salir fuera de los ginecólogos, deben de ir a las unidades de medicina familiar, deben de ir a los otros hospitales generales o de tercer nivel para que nuestros especialistas se sensibilicen con este tipo de casos y como decía Rey David, creo que lo más importante, y el doctor Luis David Álvarez, es la atención oportuna, activando los equipos de respuesta inmediato y poder estar todos auxiliando al paciente. Recuerdo que en algunos sitios se sigue practicando la medicina defensiva y entonces ven una complicación y todos corren dejando al paciente ahí y nadie se quiere encharcar con el caso que ya está complicado. Creo que en este hospital, si ustedes regresan aquí, amigos, van a ver cómo la gente llega a apoyar inmediatamente, hay una buena actitud para podernos apoyar unos a otros y estos equipos de respuesta inmediata han sido todo un éxito aquí en nuestro hospital. De hecho, hay criterios de calidad donde se está valorando si se están activando o no se están activando y si estamos actuando con oportunidad, porque creo que un minuto es demasiado importante para la vida humana. No tenemos precio, y cuando hablábamos ahorita de la pinza de sellado que decían que es un poco cara, creo que no, la vida humana es mucho más, no tiene precio. Y creo que si está dentro de nuestras manos tener todos los recursos para atender a nuestros pacientes, debemos de utilizarlo como se está usando aquí en el hospital. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.